Capítulo 2. Mi última vida a tu lado. El rescate de Persian, la mini pantera. Con gran expectativa, Madame Regina llegó a la clínica veterinaria. Luna estaba amamantando a sus 3 pequeños gatitos. Al ver a su dueña, la gata emitió un suave ronroneo, como si quisiera asegurarle que todo había salido bien. Sin embargo, Regina no pronunció palabra alguna. Con la mirada crítica de una experimentada criadora de gatos, se acercó para examinar a los recién nacidos. El primer gatito tenía un pelaje atigrado plateado, destacando con elegancia. La segunda, una gatita con manchas blancas y negras, mostraba una combinación interesante. Pero el tercero era negro azabache, con un pelaje corto y brillante, como una pequeña pantera. Regina observó los diminutos cuerpos con detenimiento y finalmente habló con tono frío y distante. Menos mal, es una camada pequeña. El atigrado y la manchada tienen posibilidades. Se puede hacer algo con ellos. Pero el negro, definitivamente no me gusta. No lo quiero. Desháganse de él. Mi madre siempre decía que los gatos negros traen mala suerte. Su amigo veterinario alzó la vista por encima de sus lentes, incapaz de creer lo que Madame Regina acababa de decir. Con voz firme, intentó hacerla razonar. Reggie, querida, no es ético abandonar a un gato. No cuentes conmigo para esto. Soy veterinario. Mi trabajo es cuidar animales, no desecharlos. Regina lo miró con desprecio sin inmutarse. Entonces, olvídate de tus honorarios y del viaje a Londres, que aprovecharías para ver a tu querida hermana. El veterinario apretó los labios con fuerza, conteniendo las palabras que amenazaban con escapar. Desde joven había estado enamorado de Regina, pero su frialdad y crueldad lo desconcertaban. Aún así, no podía dejar que su ira o su dolor interfirieran con su deber. Amaba a los animales y no permitiría que el pequeño gato azabache sufriera las consecuencias de la indiferencia de Madame Regina. Al menos quédate un mes más en Cali, dijo finalmente, tratando de mantener la calma. Luna y los otros 2 gatitos necesitan tiempo para fortalecerse. Regina, con desdén, asintió ligeramente, pensando que un poco más de tiempo no cambiaría nada. Mientras tanto, el veterinario planeaba secretamente cómo salvar al gatito negro y permitir que Luna lo amamantara. $15 días después, Tatiana descubrió que Jael, el veterinario, estaba protegiendo al gatito negro que Regina había despreciado. Pensó que podría ganarse el favor de su jefa deshaciéndose de él. Sin hacer ruido, lo envolvió en una manta y lo llevó a unas calles alejadas de la clínica. Lo siento, pequeño, murmuró. Esto es lo mejor para mí, no sé para ti. Tatiana le contó todo a Madame Regina, quien decidió abandonar definitivamente al veterinario y no pagarle sus honorarios. Tatiana y Antonio, falsos como una moneda de cuero, continuaron siendo parte de su séquito. Eran las 4 de la tarde, cuando Andrés, un juguetón niño de 6 años, salió de su casa rumbo a la panadería de la esquina. De repente, vio algo moverse en un envoltorio blanco. Al acercarse, descubrió que era un pequeño gatito negro azabache,
con los ojos aún cerrados. Andrés, que no estaba habituado a los animales, corrió de vuelta a casa y regresó con su abuelo Faustino, el farmacéutico del barrio. «Por favor, abuelo, sálvalo. Creo que está a punto de morir», exclamó Andrés con preocupación. «Oh, es un gatito abandonado», dijo Faustino con calma. «Haré lo que pueda, pero no te prometo nada. Soy farmacéutico, no un veterinario. Y de una vez te advierto, no podremos quedarnos con él. Recuerda que tu hermana tiene dificultades para respirar y es alérgica a los animales». Faustino tomó al gatito con delicadeza, le dio un poco de suero casero con una jeringa para hidratarlo y lo puso sobre una bolsa de agua tibia para mantenerlo caliente. Luego, le dio leche batida con huevo para nutrirlo y lo limpió suavemente con una mota de algodón humedecida. Finalmente, le organizó una pequeña caja con arena para que durmiera fuera de la farmacia. El farmacéutico repitió estos cuidados durante 5 días. Era la 1 de la mañana cuando empezaron a sonar los truenos. Muy pronto, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer hasta que la tormenta se desató por completo. El agua anegó la calle y luego alcanzó el borde de la acera, arrastrando la caja en la que descansaba el pequeño gatito, que se acurrucaba entre su húmeda manta tratando de evitar el frío. La corriente lo arrastraba calle abajo, moviéndolo violentamente hasta que fue a dar a un canal de aguas lluvias. Bajo un puente, Ramón, un hombre sin hogar, vio algo pequeño moverse entre el agua. Sin dudarlo, tomó una vara y con cuidado lo acercó hacia él. Era un diminuto gatito negro, empapado y temblando. El hombre lo envolvió en su chaqueta raída y lo acercó a su pecho para darle calor. «Tranquilo, amigo, no tengas miedo», murmuró con voz ronca y ebria. Encontró una caja de cartón seco bajo el puente y la llenó con trozos de papel de diario para que el gatito pudiera dormir. Al día siguiente, buscó restos de comida en los contenedores de basura de los restaurantes y logró encontrar un pequeño trozo de pescado sin espinas para alimentar al felino. Además, en un recipiente de margarina le puso agua fresca para que bebiera. «No es mucho, pero te prometo que encontraré algo mejor para comer. Tengo que buscarte un hogar, no puedo quedarme contigo. La vida en la calle es muy dura para un gatito fino y elegante como tú». Ramón, anteriormente joyero, había sido arrastrado a la calle por una mala apuesta. Su mente no dejaba de idear maneras de encontrar un hogar para su nuevo amigo. Pero todas las opciones implicaban acercarse a personas que lo juzgarían por su condición. Esa misma tarde, Ramón pulió, pintó y trenzó una tira de cuero que convirtió en un hermoso collar. Después, tomó uno de los desgastados botones de cobre de su chaqueta y talló el nombre que le había dado a su nuevo compañero, Persian. A la mañana siguiente, Ramón recorrió las calles de San Fernando, un barrio tradicional de Cali, con Persian en sus brazos. Se detuvo ante una casa con una enorme reja blanca. Respiró profundamente y tocó el timbre. Timbró 5 veces, pero nadie abría. Después de 1 hora, un auto se estacionó en la entrada de la casa.
De él salió una mujer alta de cabello negro, adornada con muchas joyas de oro y un tatuaje de Afrodita en su brazo izquierdo. Ramón la reconoció. Era Teresa, su esposa, el amor de su vida. Pero Teresa no estaba sola. Había llegado con María, su hija de 20 años. Ramón intentó esconderse, caminando rápidamente para no ser reconocido. Sin embargo, escuchó una voz que dijo: «Papá, no corras, soy yo, María». Ramón quedó en shock y soltó al pequeño Persian mientras recibía un abrazo afectuoso de su hija. Persian, con pasos débiles, comenzó a caminar y cayó en un contador de agua, que como una trampa cerró su tapa en cuanto la presa cayó dentro. Mientras tanto, Ramón y María buscaban el gato sin éxito. Ramón, lamentándose, murmuró: «Le prometí que le encontraría un hogar, pero sucedió al revés. Él me acercó a mi hija». Por esos días, Cali estaba en temporada de lluvias. Los transeúntes caminaban rápido, algunos hacia la estación y otros buscando refugio ante las primeras gotas que comenzaban a caer, las mismas que poco a poco llenaban el contador de agua donde se hallaba Persian. Viviana, una joven sensible y generosa, fue la única que escuchó los maullidos débiles de Persian. Sin pensarlo dos veces, se agachó bajo la lluvia, abrió la tapa del contador y rescató al gatito. Con determinación, vació el bolso donde llevaba los recipientes del almuerzo, los apretó en su cartera y metió al gatito dentro, decidida a subirlo al bus, a pesar de la prohibición de llevar mascotas en el transporte público. No le importaba. Persian necesitaba ayuda y ella se la iba a proporcionar. Al llegar a la esquina, Viviana se llevó una sorpresa. Su esposo la estaba esperando con una sonrisa y la intención de invitarla a comer una pizza caliente mientras pasaba el aguacero. Pero cuando ella le contó que llevaba un gatito casi moribundo en el bolso, él no tardó en comprender. Sabía que una de las cualidades más admirables de Viviana era su amor por los animales y su lucha constante contra las injusticias. Sin decir más, aceptó el plan de rescatar al gatito y se dirigieron a la clínica de un amigo veterinario, a pesar de la lluvia. Viviana y su esposo llegaron a la clínica veterinaria con Persian en brazos. El pequeño gatito temblaba de hambre y debilidad. El doctor lo examinó, notando su piel seca, desnutrición evidente y signos de deshidratación severa. El veterinario comenzó a administrar líquidos intravenosos para rehidratarlo y preparó una dieta especial para ayudarlo a recuperarse. Mientras esperaban los resultados de los análisis, el doctor explicó a la pareja que con el tratamiento adecuado y un ambiente cálido, Persian podría mejorar. Aunque el estado del gatito era preocupante, el veterinario se mostró optimista sobre su recuperación. En el hogar de Viviana, el ambiente era vibrante y acogedor. Con una niña de 12 años que se convertía en cómplice de Persian, la familia decidió mantener el nombre y el collar artesanal del gatito. Persian ahora tenía una vitalidad que iluminaba la casa, siempre jugando con su cascabel. Si de su madre, Luna, se decía que era tan dulce como un terrón de azúcar,
De Persian se podía decir que era un gato elegante y glamuroso, con su pelaje negro brillante y sus ojos dorados. Lo que Viviana y su familia no sabían era que estaban cuidando a una verdadera mini pantera, un gato de una raza refinada y exótica. En ese hogar lleno de afecto, Persian no solo encontró refugio, sino también el reconocimiento de su verdadera naturaleza. Pasado un año, Viviana recibió un mensaje de texto que decía: su gato tiene grandes posibilidades de participar en una exhibición felina en Río de Janeiro. Por favor, llámeme. Al leerlo, pensó que era una estafa. Y es que en Cali, como en muchos lugares del mundo, ¿quién no ha recibido mensajes del presidente de una famosa empresa de comercio electrónico? Del militar de ojos azules que quiere transferirte su fortuna, o del noble europeo que necesita un heredero desesperadamente. Con tantas razones para sospechar, Viviana no tardó en ignorarlo, pensando que su Persian no necesitaba herencia ni fama. Viviana, aún sorprendida por la recuperación de Persian, observaba cómo el pequeño gato jugaba en el salón con su cascabel. Nunca imaginó que aquel gato al borde de la muerte, rescatado en la lluvia, se convertiría en un miembro tan importante de su hogar. Pero algo dentro de ella no dejaba de inquietarla. Los días tristes de Persian parecían haber quedado atrás, pero había algo en su porte, en su elegante andar, que le hacía pensar que Persian había sobrevivido para algo más grande. El pasado de Persian sigue ocultando secretos. ¿Qué es lo que el destino le tiene preparado a esta pequeña pantera negra? No te pierdas el próximo capítulo.